Gracias, Lick, igualmente. Un gusto saludarlo, Lick. Bendiciones. Muchas gracias, mis amigos. Bueno, mis amigos, la semana pasada estuvimos platicando un poquito acerca del el proceso o el procedimiento para ingresar al servicio civil a través de una oposición, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo hace 8 días, el día jueves ustedes tuvieron la oportunidad de esquematizarlo, ¿verdad? Para que quedara de una mejor manera, pues, explicado, para que ustedes tengan, pues, con mayor claridad cada uno de los pasos que se deben de cumplir con el tema del proceso de oposición. Bien, mis amigos, hoy vamos a platicar acerca de lo último de este tema del servicio civil, y es el tema de las sanciones y de los despidos. Para eso, mis amigos, yo necesito que nos ubiquemos en el artículo 80 del reglamento de la ley de servicio civil. Como yo sé que lo tienen por ahí a la mano, ubiquémonos en el artículo 80 del reglamento de la ley de servicio civil. Ese artículo 80 es enorme, ustedes. Es un artículo que es de más o menos 3, 4 hojas, pero que regula todo lo relativo a el régimen de sanciones y despidos en el servicio civil, que es de lo que vamos a platicar a continuación. Cuando hablamos de un régimen disciplinario, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos más o menos claro ya cómo es que funciona el tema de las sanciones en cualquier lugar de trabajo, ¿verdad? En cualquier lugar de trabajo. Pues en el servicio civil tampoco es ajeno un régimen de sanciones, ¿verdad? O un régimen de despido. Y por consiguiente también no es ajeno de que dependiendo de la gravedad de la falta va a ser el peso de la sanción que se va a imponer al trabajador, o en este caso, al servidor público. Al servidor público. Iniciamos con la amonestación más leve, que es la amonestación verbal. Por ahí hoy tuvimos la oportunidad de compartirles un pequeño documento con este tema para que ustedes pues, lo puedan ir esquematizando también de mejor manera. La primera amonestación es la amonestación verbal. Es la amonestación verbal. Característica de la amonestación verbal, pues es de que no termina la relación funcional. Es decir, no están expulsando del servicio civil a la persona a la que se le impone una amonestación verbal. Esto es bien importante que lo tengamos claro, mis amigos, que lo tengamos claro. Y en el numeral 1, de este artículo 80 podemos encontrar la amonestación verbal. ¿Quién impone la amonestación verbal? La impone el jefe inmediato. El jefe inmediato del servidor público, es decir, el jefe del área en la cual desarrolla sus actividades el servidor público. Él es el que impone la sanción verbal. ¿De qué manera, o por qué motivo, por qué motivo puede imponer una sanción verbal? La puede imponer cuando un servidor público ha incurrido en una falta leve de poca trascendencia, ¿verdad? En una falta leve de poca trascendencia. Algo que sí resulta ser un problemita, pero que no es tan grave, ¿verdad? Puede conllevar a que se le imponga una amonestación verbal. ¿Cómo se documenta la amonestación verbal? Aquí se da algo curioso que hay que ponerle atención, mis amigos. ¿Por qué? A pesar de ser una amonestación verbal, aparte de que la amonestación se debe hacer de manera privada, es decir, el jefe inmediato tiene que llamar al servidor público que ha incurrido en la falta a su oficina o a su escritorio, etcétera, y ahí imponerle la amonestación verbal. Pero aparte de hacer eso, hay que suscribir una pequeña acta en la cual se hace constar de que se le impuso una amonestación verbal a X o Y funcionario, a X o Y servidor público. Entonces es curioso, a pesar de ser una amonestación verbal, hay que dejar una constancia por escrito de esa amonestación. Y eso que platicamos ahorita es lo que encontramos en ese numeral 1 del artículo 80 del reglamento de la ley de servicio civil. Es el artículo 80 del reglamento de la ley de servicio civil.
Si ustedes le dan lectura a ese numeral primero del artículo 80 del reglamento, se van a dar cuenta que lo que resumimos ahorita, que acabamos de platicar, es lo que está en ese parrafito, ¿verdad? ¿Quién impone la sanción? El motivo de la sanción y cómo se documenta la sanción. Y una característica, que no termina la relación funcional, ¿verdad? No se le expulsa a la persona del servicio civil. La siguiente amonestación la encontramos en el numeral 2 del artículo 80 del reglamento de la ley de servicio civil. Y es la amonestación escrita. Es la amonestación escrita. La amonestación escrita tiene una característica también, y es que la amonestación escrita tampoco termina la relación funcional. Es decir, que a un servidor público que se le impone una amonestación escrita, no se le expulsa del servicio civil. Solamente una sanción, algo que va a su expediente. Es algo que va a su expediente. En materia de... Bien. ¿Qué más? ¿Quién impone la amonestación escrita? La amonestación escrita también la impone el jefe inmediato. El jefe inmediato también impone la amonestación escrita. ¿Por qué motivo impone la amonestación escrita el jefe inmediato? Cuando el servidor público ha incurrido en una falta de mediana trascendencia, ¿verdad? En una falta de mediana trascendencia, es decir, es algo que ya es un poquito más grave que lo que amerita una amonestación verbal. Pero aparte de una falta de mediana trascendencia, también puede hacerse acreedor a una amonestación escrita un servidor público que ya tiene 2 amonestaciones verbales. Por acumulación, digamos, se le impone una amonestación escrita a esa persona, a ese servidor público. Entonces, el motivo para una amonestación escrita es una falta de mediana trascendencia o la acumulación de 2 amonestaciones verbales. Estas 2 amonestaciones verbales tienen que darse dentro del mismo mes calendario. Si resulta que hay un servidor público que se le impone una amonestación verbal, o que se le impuso una amonestación verbal la semana pasada, ¿verdad? Porque fue la última semana de septiembre y hoy estamos en la primera semana de octubre, y, ¿verdad? Y el servidor público en esta semana ya se hizo acreedor también a una amonestación verbal, ¿verdad? Prácticamente se estaría haciendo acreedor de una amonestación escrita. Es un mes calendario. Es un mes calendario, amigos. ¿Cómo se documenta la amonestación escrita? ¿Cómo se documenta la amonestación escrita? La amonestación escrita, pues, impone de manera privada, ¿verdad? Es decir, el jefe inmediato tiene que llamar a la persona a su despacho o su escritorio, ¿verdad? Y de igual manera se suscribe una pequeña actita de la amonestación que se le está imponiendo al trabajador, ¿verdad? De la amonestación que se le está imponiendo al trabajador. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la amonestación verbal y la escrita? Es la gravedad del tipo de falta que se está cometiendo. Esa es la diferencia entre la amonestación verbal y la escrita, ¿verdad? La trascendencia de la falta que está cometiendo. Bien, como ya vimos las amonestaciones que están en los primeros 2 numerales de este artículo 80. Y disculpe, ¿cuál fue la que dijo que cuál era la diferencia? Discúlpele que perdón. La diferencia entre la amonestación verbal y la amonestación escrita es la gravedad de la falta que se está cometiendo. Ay, casi. Esa es la diferencia. La gravedad de la falta que se está cometiendo. Bien. Cuando un servidor público comete una falta, ¿verdad? Comete una falta que es de gravedad, ¿verdad? Una falta que sí es de gravedad, se puede dar una sanción, pues, más grave también, ¿verdad? Una sanción más fuerte.
Y se puede dar entonces la suspensión en el trabajo sin goce de salario, ¿verdad? La suspensión en el trabajo sin goce de salario. Esa sería la tercera modalidad de sanción, la suspensión en el trabajo sin goce de salario. ¿Quién impone esta sanción? La impone la máxima autoridad de la institución. Es decir, ahí ya no es el jefe del área, ya no es el jefe de departamento, sino que ya es la máxima autoridad de la institución. Ahí hablamos de que es el director, el secretario o el gerente, ¿verdad? Quien va a imponer esta sanción, la suspensión en el trabajo sin goce de salario. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo se puede dar la imposición de esta sanción, verdad? ¿Por qué motivo pueden suspender a alguien de su trabajo? Cuando comete una falta de cierta gravedad o de mucha trascendencia, según lo que establece la ley. ¿Verdad? De una falta de cierta gravedad o de mucha trascendencia. ¿Y cómo se documenta? ¿Y cómo se documenta esta sanción? Esta sanción se documenta a través de una resolución administrativa. Aquí ya no es solamente el acta o el conocimiento que se va a levantar en el lugar de trabajo, sino que es una resolución administrativa. ¿Y por qué es una resolución administrativa? Porque va a ser una decisión que va a emitir la máxima autoridad de la institución que se trate. Por eso ya es una resolución administrativa. En el numeral 3 del artículo 80 del reglamento de la Ley de Servicio Civil encontramos la suspensión del trabajo sin goce de salario o sueldo, ¿verdad? No sé si alguien nos puede apoyar dándole lectura a ese numeral 3. Este sí es importante, por eso sí lo vamos a leer hoy. No sé si alguien nos puede apoyar por ahí. Si quiere lo leo yo, Lick. Muchas gracias, estimado Julio. Dice el artículo 80, suspensión de trabajo sin goce de sueldo o salario. Es la que corresponde imponer a la máxima autoridad de la dependencia cuando el servidor ha incurrido en una falta de cierta gravedad a juicio de la autoridad mencionada y que la misma no sea causal de despido de las contenidas en el artículo 76 de la ley, en virtud que el despido corresponde aplicarlo a la autoridad nominadora. Falta de cierta gravedad es la considerada de mucha trascendencia y que provoca perjuicio y desorden en el funcionamiento de la organización administrativa. Para aplicar deberá observarse el procedimiento siguiente. Esperemos ahí un momento, estimado Julio, solo esperemos Okay. un momento. Bueno, si se dan cuenta entonces en lo que ya leímos, pues vamos viendo, mis amigos, que está resumido lo que acabamos de platicar, ¿verdad? ¿Por qué motivo se impone esta sanción? ¿Quién la impone? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que se considera una falta de mucha trascendencia? ¿Verdad? Y aquí nos la aclara el mismo reglamento, ¿verdad? Que es aquella falta, ¿verdad? Que provoca un perjuicio y desorden en el funcionamiento de la organización administrativa. Es algo que de verdad va a impactar en el funcionamiento de la institución como tal. Sigamos entonces, no sé si nos puede seguir apoyando, estimado Julio. Sí, ahorita leemos el inciso A. Por favor. El encargado o jefe de unidad, sección o departamento ante la falta cometida por un servidor público debe suscribir el acta administrativa respectiva e informar por escrito inmediatamente a la unidad de recursos humanos o de personal de la falta cometida por el servidor, adjuntando certificación del acta mencionada. Esperemos un momentito ahí, Julio, esperemos un momentito ahí. Bueno, aquí entonces vamos a ir ya marcando los pasos del procedimiento para la suspensión del trabajo sin goce de salario. El primer paso es que se cometa una falta, ¿verdad? Y ese lo encontramos en el primer párrafo de ese numeral tercero, ¿verdad? Es que se cometa una falta.
de cierta gravedad o de mucha trascendencia. Entonces marquemos el paso número 1 del procedimiento para imponer la sanción de suspensión de trabajo sin goce de sueldo o salario en ese primer párrafo del numeral tercero del artículo 80 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. El paso número 2 sería la suscripción del acta por parte del jefe inmediato o el jefe de la unidad, que está en el inciso A de ese numeral tercero del artículo 80 del reglamento, ¿verdad? Es la suscripción de un acta por lo que aconteció. Y el paso 3 es el informe que el jefe inmediato debe remitir a la unidad de recursos humanos. Ese sería el paso 3, el informe que se remite a la unidad de recursos humanos. Sigamos, estimado Julio, por favor, inciso B. Inciso B. El jefe de la unidad de recursos humanos o de personal deberá dar audiencia por escrito al servidor público para que dentro de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, manifieste por escrito sus justificaciones y aporte las pruebas pertinentes. Esperemos ahí un momento, estimado Julio. Entonces, mis amigos, y en ese inciso B estaría el paso número 4 de nuestro procedimiento para aplicar esta sanción de suspensión, ¿verdad? Que es entonces la audiencia que se le da al trabajador por un plazo de 3 días, ¿verdad? Para que él se pronuncie. ¿De qué manera tiene que pronunciarse? Por escrito. ¿Verdad? Por escrito tiene que pronunciarse. Ese sería el paso número 4. Sigamos, estimado Julio, inciso C. Vencido dicho periodo, el jefe de la unidad de recursos humanos o de personal, con las justificaciones o sin ellas, remitirá el expediente adjuntando informe resumido de lo actuado a la máxima autoridad de la dependencia para que resuelva si procede o no la suspensión. Esperemos ahí un poquito, estimado Julio. Bien, entonces el paso número 5 estaría en ese inciso C, que es entonces la remisión del expediente a la máxima autoridad para que ésta resuelva si procede o no la suspensión. Aquí hay algo importante que aclarar, ¿verdad? Con las justificaciones o sin ellas, es decir, si el trabajador presenta por escrito sus justificaciones o no las presenta, aún así, la unidad de recursos humanos tiene que tiene que remitir el expediente a la máxima autoridad para que ésta tome una decisión. Este sería el paso número 5, el inciso C, la remisión de lo actuado a la máxima autoridad para que ésta resuelva. Sigamos, mi estimado Julio, inciso D. Si la máxima autoridad de la dependencia lo considera procedente, podrá imponer la suspensión sin goce de sueldo o salario hasta por un máximo de 30 días en un año calendario, dictando la resolución correspondiente y ordenará a la unidad de recursos humanos o personal notifique al servidor afectado, se suscriba al acta de rigor y del aviso al acta de rigor y del aviso en el formulario oficial de movimiento de personal a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Esperemos un momentito ahí, estimado Julio. Esperemos un momentito. Bueno, entonces, luego de que la unidad de recursos humanos remite lo actuado a la máxima autoridad, esta tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Si la máxima autoridad considera que el servidor público pues se ha hecho acreedor a que se le imponga esta sanción de suspenderlo del trabajo sin goce de salario, ¿verdad? Tomará la decisión y puede imponerle esta sanción hasta por un máximo de 30 días. Entonces, el paso número 6 de nuestro procedimiento para aplicar esta sanción estaría precisamente en esas primeras 3 líneas del inciso D. La máxima autoridad de la dependencia procede a imponer la suspensión sin goce de salario hasta por un máximo de 30 días. Ese sería el paso número 6. El paso número 7 estaría entonces en la notificación que se le hace al servidor público de la resolución en la cual lo suspenden de su trabajo, que está un par de líneas abajo, ¿verdad?
La unidad de recursos humanos o personal notificará al servidor afectado. Ese sería el paso número 7, la notificación al servidor público sancionado, ¿verdad? Y el paso número 8 sería el aviso que se da a movimiento de personal de la Oficina Nacional de Servicio Civil. O sea que aparte de que lo suspenden, ¿verdad?, de sus actividades, de sus labores, ¿verdad?, aparte de que no le van a pagar el salario de un mes, se da un aviso a la Oficina Nacional de Servicio Civil. ¿Verdad? Ese sería el paso número 8, el aviso a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y este sería entonces el procedimiento para imponer la sanción de suspensión en el trabajo sin goce de salario. Si se dan cuenta, ya es un procedimiento más establecido. Obviamente se va a dar porque el acto que se cometió si realmente se considera una falta grave, porque ya vemos de que una falta grave pues es algo que es de mucha trascendencia y que de alguna manera desordena el actuar normal de una institución. Bien, mis amigos, como aquí vamos en aumento, ya vimos la amonestación verbal. Si no es suficiente la amonestación verbal, ya vimos la amonestación escrita. Si es algo más grave, pues está la suspensión en el trabajo sin goce de salario. Pero si es algo extremadamente grave, ¿verdad? Si es algo extremadamente grave, se puede dar el caso que sea necesario despedir al servidor público, es decir, expulsar del servicio civil, ¿verdad? Expulsar del servicio civil a este servidor público. Hay que ponerle atención a algo. En las tres amonestaciones anteriores, ninguna termina la relación funcional. Es decir, el servidor público sigue siendo servidor público. Lo único es de que dependiendo de la gravedad, de repente se va a suspender su relación por un tiempo, pero no se va a terminar. Con el despido, sí se termina la relación funcional. ¿Por qué? Porque el servidor público se le expulsa del servicio civil. ¿Quién impone la sanción de despido? Fíjense bien, mis amigos. Lo impone la autoridad nominadora. Es decir, la autoridad que está hasta arriba en toda institución. Si es una junta directiva, será la junta directiva. Si es un directorio, será el directorio, ¿verdad? Si es un consejo, será el consejo. Pero ya no es la máxima autoridad, sino que es la autoridad nominadora, es decir, quien nombra a la persona. ¿Por qué motivo se puede despedir a un servidor público? Entonces nos vamos al artículo 76 de la Ley de Servicio Civil. Artículo 76 de la Ley de Servicio Civil. Vamos a darle una revisadita de una vez para que quedemos un poquito más claro de algunas de las causas del despido de un servidor público. En el artículo 76 de la ley nos establece despido justificado. Los servidores públicos del servicio por oposición, sin oposición, solo pueden ser destituidos de sus puestos si incurren en causal de despido debidamente comprobada. Son causas justas que facultan a la autoridad nominadora para remover a los servidores públicos del servicio por oposición sin responsabilidad de su parte, es decir, sin responsabilidad de la autoridad nominadora, ¿verdad? Las siguientes, y enumera varias. Entre las más relevantes, podemos marcar ahí la número 1, que es cuando el servidor se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia, o a las vías de hecho contra su jefe, o contra los representantes de su jefe en la dirección de sus labores. El numeral número 2 también es importante cuando el servidor cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra otro servidor público, ¿verdad? Siempre que como consecuencia de ello altere gravemente la disciplina o interrumpan las labores de la dependencia. Otro numeral que es importante, ¿verdad? Es el numeral número 10, ¿verdad? Cuando el servidor incurra en negligencia
en mala conducta, en insubordinación, en marcada indisciplina, en ebriedad consuetudinaria o toxicomanía en el desempeño de sus funciones. Son de los más relevantes. Hay otras causales ahí, pero quizás estas que mencionamos son las más relevantes y son las que más se cometen por los servidores públicos. Por eso es que les pedí que las marcaran, porque son las que más se cometen por los servidores públicos. Entonces, mis amigos, este artículo 77 de la Ley de Servicio Civil lo relacionamos con nuestro artículo 80 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, ¿verdad? Para que no nos perdamos. ¿Verdad? ¿Cómo se documenta el despido de un servidor público? Se documenta a través de un acta de destitución. ¿Verdad? A través de un acta de destitución. A través de un acta de destitución. El procedimiento de despido lo podemos encontrar también ahí en el artículo 80 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Y es lo que continúa de lo que acabamos de leer del tema de la suspensión del trabajo, solo que ahí no tiene numeral. Bueno, por lo menos en el formato de ley que yo tengo no tiene numeral, pero sí aparece el despido. No sé cómo aparezca en la ley que ustedes están utilizando. Y ahí nos empieza a detallar también el procedimiento para imponer esta sanción de despido, que es la más drástica, ¿verdad? Y nos establece despido, corresponde imponerlo a la autoridad nominadora y se procederá de la manera siguiente. Inciso A, cuando el encargado o jefe de la unidad, sección o departamento considere que la falta cometida por el servidor público se enmarca dentro de las causales contenidas en el artículo 76 de la ley. Ya vimos cuáles son esas causales, ¿verdad? Y cuando se dé, ahí estaría nuestro paso número 1, que se cometa una falta, ¿verdad? Que se cometa alguna de las actitudes que están enumeradas o descritas en el artículo 76 de la ley. Ese sería el paso número 1, que se haya cometido una de esas actitudes. El paso número 2 es lo que sigue, ¿verdad? Deberá suscribir el acta administrativa respectiva. Ese sería el paso número 2. Suscribir un acta de lo que aconteció e informar por escrito inmediatamente a la unidad de recursos humanos. Este sería nuestro paso número 3. Informe a la unidad de recursos humanos. ¿Verdad? ¿Verdad? Al informe se le adjunta la certificación del acta que se suscribió haciendo constar lo que la actitud que asumió el servidor público, ¿verdad? Y recursos humanos va a proceder a formularle cargos, ¿verdad? Va a proceder a formularle cargos. Ese sería nuestro paso número 4. La formulación de los cargos por parte de la unidad de recursos humanos. Y el paso número 5 es lo que sigue, ¿verdad? Correrle audiencia por un plazo de 3 días al servidor afectado. Ese sería nuestro paso número 5. La audiencia del afectado por un plazo de 3 días contados a partir del día siguiente al que se le notifica, ¿verdad? En el inciso B vamos a encontrar los siguientes pasos. Vencido dicho periodo de prueba, el jefe de la unidad de recursos humanos o de personal, con las justificaciones o sin ellas, remitirá el expediente adjuntando informe resumido de lo actuado a la autoridad nominadora. Ese sería nuestro paso número 6. La remisión del expediente a la autoridad nominadora. ¿Para qué se le va a remitir el expediente a la autoridad nominadora? Para que éste tome una decisión. Para que la autoridad nominadora decida si despide o no despide al servidor público. Y continuamos entonces con el procedimiento. En el inciso C, si la autoridad nominadora considera que las justificaciones y las pruebas presentadas no son suficientes para desvanecer los cargos formulados, tiene la facultad para despedir al servidor público. Para despedir al servidor público. ¿Verdad? Para lo cual emitirá el acuerdo de destitución expresando la o las causales legales que la motivan y una relación de los hechos en que se funda el despido.
Una relación de los hechos en que se funda el despido. Entonces, si la autoridad nominadora, ¿verdad? Si la autoridad nominadora considera que sí es necesaria, pues la expulsión del servidor público del servicio civil, va a proceder a aplicar el despido, ¿verdad? Emite un acuerdo de destitución en el cual va a detallar de manera resumida lo que aconteció, ¿verdad? La actitud que asumió el servidor público, lo que le informó el jefe inmediato, lo que le remitió la unidad de recursos humanos, ¿verdad? Como una especie de considerandos, y al final la decisión que se toma de despedir al servidor público. Este acuerdo de destitución hay que notificárselo al servidor público afectado, ¿verdad? Y es lo que sigue en lo que estábamos dándole lectura, ¿verdad? Y una relación de los hechos en que se funda el despido, notificando legalmente la destitución al servidor afectando. Esta notificación se convierte entonces en el paso número 7 de nuestro procedimiento de despido, la notificación al servidor público del acuerdo de destitución. Ese es nuestro paso número 7. El inciso D nos establece: notificado el servidor, cesará inmediatamente en sus funciones. Es decir, que una vez notificado el acuerdo, en ese momento cesa de sus funciones el servidor público, ¿verdad? Y la unidad de recursos humanos o de personal suscribirá el acta de entrega del puesto, que ese sería nuestro paso número 8, el acta de entrega del puesto, ¿verdad? De inmediato, la persona encargada de recursos humanos llega, le notifica al servidor público su acuerdo de destitución y en ese momento suscribe un acta, ¿verdad?, de entrega del puesto, ¿verdad? Luego de eso, ¿verdad? Luego de eso, hay que darle aviso a la Oficina Nacional de Servicio Civil de lo que aconteció con este servidor público. ¿Por qué? Porque en la Oficina Nacional de Servicio Civil es donde llevan el récord de este servidor público. Entonces, el paso número 8 es el aviso a la Oficina Nacional de Servicio Civil de lo que sucedió con este servidor público y del por qué se decidió expulsar a este servidor público del servicio civil. ¿Tienen alguna duda, mis amigos, o alguna pregunta? Yo, licenciado, muy buenas noches. Adelante, estimado Antonio. Dar lugar a persecución penal también es motivo para destitución, licenciado. Dar lugar a persecución penal, no, porque no ha sido condenado. Recuérdese de que usted es culpable hasta que una sentencia se le declara de esa manera. De lo contrario, cualquier persona sigue siendo inocente y no puede dar lugar a una destitución. Es decir, que sigue percibiendo sueldo mientras esté privado de libertad, digámoslo, en trámite de No sigue percibiendo un sueldo. Lo que se da en estos casos es un proceso especial que está regulado en la mayoría de instituciones, que es una suspensión, ¿verdad? Que es una suspensión de la relación funcional, pero es un procedimiento especial. Es un procedimiento especial. La persona evidentemente no va a seguir recibiendo su salario porque no va a estar trabajando, ¿verdad? O sea, seguramente si está prófugo no va a seguir trabajando, o si está en prisión preventiva no va a seguir trabajando. Entonces se puede dar una suspensión de la relación funcional. Pero si, por ejemplo, el proceso penal sigue y la persona que está siendo sindicada o señalada en este proceso no tiene ninguna medida de coerción, puede seguir trabajando de manera normal. Y el proceso penal sigue paralelo a. No sé si estamos ahí más claros, estimado Antonio. Sí, licenciado, aclaró muy bien la duda, gracias. Eran 3 páginas. ¿Alguna otra duda, compañeros? Miren, lamentablemente
En la administración pública, las causales que señalamos y que marcamos como causales de despido, como se los mencionaba, son las que más se cometen por parte de los servidores públicos. El tema de la embriaguez habitual o consuetudinaria, lamentablemente es un tema que se da en la mayoría de instituciones y es bien complicado. Lamentablemente, pues es algo que no se puede controlar, es un vicio realmente en el cual incurren pues algunos servidores públicos y que lamentablemente hace que se trunquen muchas carreras administrativas, carreras de muchos años, personas que quizás ya están a punto incluso hasta de jubilarse y que incurren en este tipo de faltas y que al final resultan siendo despedidos, imagínense ustedes. Milik, Es algo bien preocupante, mis amigos. Milik, Adelante, Osmar. sí, fíjese que yo tengo en mis manos una ley que recientemente la compré y me aparece una nota al final de la literal D, donde, por cierto, le quiero consultar relacionado a lo que usted está eh, haciendo mención. Dice, se declara inconstitucional el inciso C del numeral 4, específicamente el término sí, y considera que las justificaciones y las pruebas presentadas no son suficientes para desvanecer los cargos formulados por el expediente número 1091-2005, el 5 de julio del 2008. Correcto. Correcto, sí, tiene razón. Yo también tengo la anotación acá. No había hecho esa salvedad. Porque, si se dan cuenta ustedes, en la ley está que sin las pruebas o no, la autoridad puede proceder a despedir. Sin embargo, con esta parte que se declaró inconstitucional, pues se le dio el chance al trabajador de que se defienda o al servidor de que se defienda, ¿verdad? Para darle un chance más a que no cese su relación funcional, ¿verdad? A que no se trunque su carrera administrativa y darle todavía un poquito más de medios de defensa al servidor público. ¿Alguna otra duda, compañeros? Más dudas, más preguntas. ¿Estamos listos para el examen? Vic, una preguntita que sí la tengo en la mente, pero, por ejemplo, yo sé que el servidor público, pues le dan su carta de notificación, es despedido. No puede, como decir, ir a otro ende para decir que no lo despidan o algo así, ¿no? O de una vez le dan la carta y de una está despedido. O puede, ¿cómo decirlo así? Pelear para que no lo despidan. ¿Habrá alguna cosa así? O, por ejemplo, que me imagino que tienen sindicatos y esas cosas también, ¿verdad? Que pudiera apoyarse o no sé, ¿verdad? Correcto, él puede, por supuesto, tiene todavía la vía incidental en los juzgados laborales para poder pelear eso, para poderlo pelear. Obviamente, como se trata de una resolución administrativa que se emite a través de un acuerdo, él puede impugnar ese acuerdo a través de un recurso de revocatoria o de apelación o de reposición, según corresponda. Y ahí irse por la vía administrativa incluso para pues seguir peleando por su derecho al trabajo, digámoslo así. O sea, sí hay vías para poderlo pelear. Como usted bien lo menciona, regularmente, bueno, no regularmente, en todas las instituciones hay sindicatos que se encargan de pelear de cierta manera los derechos de los trabajadores. En aquellos casos en los cuales, pues quizás se considera de que la sanción es demasiado grave, ¿verdad? El cese de la relación funcional y despedir y expulsar a una persona del servicio civil es algo demasiado grave, ¿verdad? Y en aquellos casos en los cuales quizás se pueda llegar a reconsiderar de que el hecho que cometió el servidor público quizás no llegó a alterar tanto el orden dentro de la institución, puede que logren por ahí retrotraer el proceso, pero regularmente cuando se dan estos procesos de despido, se dan muy bien fundamentados
y se dan por causales que están más que claras dentro de la ley, en las cuales pues la persona se ha incurrido, ¿verdad? Entonces es un poquito complejo ese tema de las impugnaciones a estos procesos. Sí, es que yo trabajaba en el OJ y ahí se veían muchos los casos cuando, por ejemplo, llegaban ebrios los compañeros o alguna cosa, ¿qué es lo que más se da, verdad? O que llegaban, que marcaban y se salían, se iban por ahí a fregar y toda la cosa, porque antes uno marcaba con unos dígitos, solo que ahora es con la huella y todo, pero igual siempre se van algunos y se salían y entonces en una de esas llegó alguien de la administración y empezó a preguntar, ¿y dónde está tal, verdad? Tal persona, ¿no? Y pues aquí dice que marcó, pero no sé dónde está. Entonces ya lo llamaban, ya tenía que ir a, a- a que ya lo tenían que sancionar, ponían alguna sanción o que lo suspendían. Pero sí, hubo un caso ahí donde un compañero sí luchó su caso para que no lo despidieran, porque él decía que no llegaba a trabajar porque estaba enfermo y alguna cosa así. Entonces, gracias a Dios, pues sí, no lo despidieron, ¿no? Pero ya le habían dado su carta y todo, Sí, bueno. pero sí pudo luchar para que no renunciara, Ujú. no Sí, les pidiera. y que en el OJ, pues es un régimen especial, ¿verdad? Es un régimen especial que no se aplica tan así como el procedimiento que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Porque el organismo judicial pues tiene su régimen disciplinario, ¿verdad? Tiene su propia ley orgánica, tiene su propia ley de servicio civil, etcétera. Sí, de Entonces cabal. son especiales los procesos también dentro del organismo judicial, ¿verdad? Gracias, Lick, gracias ahí por contestar la pregunta, gracias. ¿Alguna otra duda, mis estimados amigos? Bien, mis amigos, estamos a 7 minutos de las 19 horas. Les doy chance de que se vayan a tomar su cafecito y un su panito antes de la siguiente clase. Espero verlos el día jueves y que su semana siga llena de éxitos y bendiciones, mis amigos. Nos vemos el jueves. Igualmente, Feliz noche. licenciado. Muchas gracias. Buenas Igualmente, noches. Lick, bendiciones. Mucho, Lick. Gracias.